Cerca del final de la década de 1940, unos pastores árabes de la tribu Muxa extraviaron una oveja. En su intento por encontrar a aquel animal, arrojaron una piedra hacia una cueva que estaba en un acantilado. El sonido que hizo esa piedra al entrar a esa cueva fue como si de algo se rompiera. Ellos creyeron que habían encontrado un tesoro y se prepararon para subir a ese lugar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando entraron ahí no había ningún tesoro, solamente algunos jarrones con papeles y trapos viejos dentro de ellos. Se desilusionaron y volvieron a casa sin la oveja y sin el tesoro. Lo que estos pastores beduinos no se dieron cuenta es que su descubrimiento es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. 85.000 textos antiguos encontrados casi intactos, preservados en ese lugar. ¿Qué es lo que hay en esos manuscritos? Copias de casi cada libro entero del Antiguo Testamento. Aparte, textos apocalípticos, himnos, entre otras cosas que datan alrededor de hace 2000 años. Es interesante saber que el Antiguo Testamento, tal cual ahora lo conocemos en la Palabra de Dios, es el mismo que se usó hace más de 2000 años. El libro de Job, capítulo 19, versículo 23 y 24 dice así: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Qué diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre. Parece que el deseo de este patriarca Job se cumplió. Y ahora podemos tener en la actualidad, en tus manos, una copia ya sea impresa o digital de la palabra de Dios. Y es que fue un 23 de febrero de 1455 cuando Johannes Gutenberg imprime la Biblia, conocida como la Biblia de Gutenberg, la Biblia de las 42 líneas o la Biblia del Nazareno. Por primera vez se imprimió la palabra de Dios y desde aquel entonces la Biblia ha sido el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Y por qué la importancia de la palabra de Dios? ¿A qué se debe el éxito de la Biblia? ¿Será que es de importancia para ti en la actualidad? Es interesante reflexionar en estas preguntas, porque la Biblia ha sido preservada casi de manera milagrosa desde siglos atrás. Hombres y mujeres han dado su vida para que la palabra de Dios, tal cual la conocemos ahora, pueda llegar a ti y a mí. Y ahora, no es ya ningún delito leer la Biblia, aunque en algunos países se presentan dificultades para hacerla. Pero es importante. La misma palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿En dónde podemos encontrar la verdad? Es en las Sagradas Escrituras donde tú te puedes encontrar con la verdad que Dios tiene preparada para ti. Así como en el tema anterior de aquel hombre que encontró un tesoro en un campo, la Biblia es ese campo donde tú puedes encontrar ese maravilloso tesoro. La Biblia contiene 66 libros escritos en un periodo de alrededor de 1500 años. Diferentes clases de hombres fueron los escritores. Hay pastores de ovejas, reyes, sacerdotes, profetas. Diferentes hombres escribieron la palabra de Dios. El libro de Juan 8:31 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Allí, en las Sagradas Escrituras, querido amigo y amiga, tú puedes conocer la verdad. Esas verdades inalterables que han estado presentes y que Dios las entregó al ser humano. ¿Estás dispuesto a aceptar esa verdad? ¿Has leído alguna vez la Biblia? Quizás la Biblia está ahí en tu casa, pero posiblemente hay quien la use como un amuleto. Hay que abrirla en los salmos para tener protección, alguien puede pensar. Pero la Biblia no es un amuleto milagroso que te va a proteger, que te va a hacer un milagro. Lo importante de la Biblia es que tú puedas abrir sus páginas y leer en ellas el mensaje que Dios tiene para ti. Y te hago esa invitación, porque la Biblia cuenta la creación del mundo, lugares y eventos que menciona la palabra de Dios. Ahora los podemos comprobar por medio de la historia y de la arqueología moderna. La Biblia dice la verdad. ¿Para quién fue escrita entonces ese libro? El libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 14 dice así: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sí, querido amigo, la Biblia tiene una dedicatoria especial para ti y para mí. No importa la edad que tú tengas, no importa si eres padre o no eres padre, si eres mamá o no eres mamá. Dios tiene un mensaje especial para ti en las Sagradas Escrituras. Pero lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios. Cualquiera puede argumentar que no la entendemos. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, le será concedido. Pero, ¿por quién fue escrita la palabra de Dios? ¿Cómo fue que llegó ese libro a nuestras manos? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Hombres que Dios utilizó para impartir el mensaje de salvación a este mundo que está pereciendo, para impartir las verdades inalterables que aún son válidas para ti y para mí en la actualidad. Y la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer con ese libro? ¿Qué vas a hacer tú con la palabra de Dios, querido amigo? ¿Tiene utilidad acaso la Biblia para ti? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia fue escrita para ti. La Biblia fue escrita para que en esas historias nosotros podamos sacar un mensaje que Dios ha dejado para ti y para mí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo, escribiéndole a un joven, dijo: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. La Biblia nos enseña cómo vivir, cómo comer, cómo comportarnos en sociedad. ¿Qué más dice? Para redarguir, para corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos ayuda a enderezar nuestros pasos. ¿Qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro de verdades y de consejos válidos para ti y para mí. Lamentablemente el mundo lo que menos hace es utilizar la palabra de Dios. Pero el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra la encontramos escrita en la Biblia. A veces no es cierto, nos preocupamos: ¿por qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer hoy? Si no trabajo, no como. Es cierto. Pero hay un pan
especial, un pan espiritual escrito en la Biblia, que es un mensaje que te va a fortalecer, que te va a animar y que te va a dar a conocer esas verdades tan grandes y tan maravillosas que iremos conociendo a lo largo de esta serie. El libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 te dice así: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si hacemos de la Biblia nuestra compañera de viaje, nuestra compañera en el trabajo, recibiremos muchas bendiciones. Porque la misma Biblia en Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia tiene el poder de subyugar corazones, de transformar vidas, de llevarnos del error hacia la verdad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Al igual que aquel hombre que encontró un tesoro e hizo todo el esfuerzo por adueñarse de ese campo, también hoy tienes esa invitación. Tú tienes quizás una Biblia en casa. Si no la tienes, puedes adquirirla o puedes escribirnos para que tú tengas un ejemplar de la palabra de Dios. De alguna manera, tú puedes tener la Biblia. Pero ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Te gustaría conocer esa verdad? El libro de Proverbios capítulo 2, versículo 4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñareis como a tesoros. La Biblia es para eso, para que la escudriñemos como a tesoros. Porque Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es poderosa. La Biblia puede transformar tu vida, cambiar tu matrimonio para bien y darte esperanza. Por allá del año 1970, había una comunidad de cristianos reunidos en un país asiático. De pronto llamaron a la puerta. Eran soldados comunistas. Abrieron la puerta y encontraron un pastor que estaba predicando a una pequeña congregación. El soldado, con coraje y enojo, quitó la Biblia a ese pastor y dijo: solamente podrán salir vivos los que escupan este libro de mentiras. Y arrojó la Biblia al suelo. Y apuntando con el arma le dijo: tú serás el primero. Así que un anciano llegó y sin mucho deseo escupió la Biblia diciendo: Padre, perdóname. Y le abrieron la puerta y salió. Luego otra mujer hizo lo mismo. Le abrieron la puerta y salió. De pronto, una pequeña se levantó de su asiento, fue hacia la Biblia, con su vestido le limpió la saliva y abrazó esa Biblia. El soldado apuntó con su arma y le quitó la vida a esa pequeña. Mucha gente ha muerto por valorar la palabra de Dios. Pero hoy tú tienes esa libertad. Tú eres libre de abrir las Escrituras. Y si hombres y mujeres dieron su vida a lo largo de la historia para que este libro prevaleciera, y Dios también lo guardó, ahora tú tienes la libertad de abrir las sagradas Escrituras y conocer esas verdades inalterables que Dios ha dejado en ella. ¿Y tú qué harás con la palabra de Dios? Nos vemos en el próximo video.